Buenas tardes a todos y nada, encantados de estar un nuevo año con el grupo de meditación. Por las circunstancias que todos sabemos, vamos a cambiar el formato. Vamos a hacerlo por lo menos durante el primer trimestre de manera online, ¿vale? A través de la plataforma Zoom. El código de invitación a la sesión os lo pasaremos por el blog o por el WhatsApp y también el código de acceso. ¿Es esto? Muy bien. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo va a ser el curso que hemos titulado El desarrollo de la mente y la evolución de la conciencia a través de la meditación. Y bueno, este año va a ser un poco diferente a como lo hacemos habitualmente en el grupo de práctica, que hacemos dos prácticas, una práctica cognitiva y otra práctica de bondad y compasión. Y entonces lo que vamos a hacer este año, vamos a hacer una pequeña introducción conceptual, un poco de saber cuál es el contexto de lo que vamos a intentar desarrollar y trabajar. Y luego vamos a hacer una meditación en la cual vamos a trabajar los contenidos de la mente y el desarrollo de la conciencia. Y al final haremos la práctica de bondad y compasión, en vez de como una práctica separada, como una práctica unida. Haremos una práctica un poquito más corta, pero vamos a unir las dos prácticas, la práctica cognitiva y la práctica de bondad y compasión. ¿De acuerdo? Bueno, pues para empezar vamos a situarnos un poco en el contexto de la reunión. Sabéis que lo que hacemos es una meditación en grupo, siendo conscientes del interés o por qué se hace una meditación en grupo. La meditación en grupo tiene la ventaja de unir la energía de todos los participantes y, por tanto, el nivel de atención y de comprensión en la meditación en grupo siempre aumenta y mejora. Una de las formas, y sobre todo en este contexto online en el cual no nos podemos ver con tanta proximidad, es, antes de empezar, hacer un pequeño recogimiento de las personas que participan en la reunión, y vamos a hacerlo de esta forma. En principio hacemos un par de respiraciones profundas. Y vamos intentando dejar atrás y soltando todas las preocupaciones, las tensiones del día a día, un poco todos los planes que tenemos en la cabeza, las prisas con las que hemos llegado a la reunión, etc. Y vamos a intentar situarnos mentalmente en el aquí, en el ahora, en el momento presente, y conscientes un poco de la práctica que vamos a intentar desarrollar y del grupo de personas que somos o participamos. Esto es importante, darnos cuenta también y reconocer mentalmente cuáles son nuestras motivaciones para la práctica de la meditación, que pueden ser, y de hecho lo son, esa intención de conocernos mejor a todos los niveles, de aprender a cuidarnos mejor. También la motivación de ser una influencia positiva y poder ayudar y relacionarnos de una manera más constructiva y armoniosa con los demás. Y por último también una motivación un poquito más altruista y colectiva, que sería la intención de desarrollar el nivel de conciencia de toda la humanidad. Ser partícipes en este proceso tan necesario que implica, en último término, una forma de relacionarnos entre los seres humanos de mayor armonía, de mayor bondad y mayor compasión, y en la cual también tenemos implicados la supervivencia de todo el planeta. Bien, pues ahora vamos un poco a intentar comprender o explicar cuál es el contexto del curso y por qué hemos puesto el título que hemos puesto. Primero tendríamos que entender que en realidad hay dos términos que son un tanto diferentes, aunque en el ámbito de la meditación muchas veces se confunden. Una cosa es lo que llamamos la mente y otra cosa es lo que llamamos la conciencia. Bien, en realidad en el ser humano
todas las cosas que percibimos o conocemos en realidad no son tal y como en la realidad existen, porque nosotros percibimos la realidad a través de modelos o proyecciones mentales. Y conforme el momento presente y la realidad va imponiendo su propia realidad, tenemos que ir cambiando estos conceptos y estas proyecciones porque chocan entre sí, ¿no? Esto es un poco como también funciona la ciencia. La ciencia hace proyecciones e hipótesis sobre la realidad y las tiene que ir cambiando porque a menudo se da cuenta que ha acertado en unos aspectos, pero en otros aspectos la realidad le dice que estaba equivocado. Entonces, el ser humano funciona de esta forma y en esta forma de funcionar ha puesto su propia supervivencia. Es decir, la mente lo que hace con estos modelos y proyecciones es facilitar la supervivencia del ser humano porque tiene que ver mucho con los peligros o las realidades que a menudo tiene que enfrentar. Y como antiguamente eran realmente una situación humana de auténtica supervivencia, pues el desarrollo del cerebro y de la mente fue muy grande durante muchos años. Actualmente, aunque en realidad hay parte de la humanidad que todavía está en esa necesidad de supervivencia, hay otra parte de la humanidad que tiene actualmente la posibilidad de desarrollar la mente y la conciencia de una forma diferente, porque en su día a día no tiene que ocuparse al 100% de su propia supervivencia. Entonces, la gente que tenemos la suerte de poder dedicarle un tiempo a desarrollar la mente y la conciencia, tenemos que reconocer que somos personas bendecidas de alguna forma y que tenemos que aprovechar, siendo de alguna manera copartícipes de esta evolución personal, de este desarrollo de la mente y de la conciencia a nivel de la humanidad. Entonces estábamos comentando que la mente, dentro de una cierta hipótesis, es de alguna manera lo que engloba el cerebro, el sistema nervioso, tanto central como periférico, y la posibilidad de generar a través de procesos y contenidos una hipótesis o una estructura de la vida. Y la conciencia, en realidad, es un paso más allá. La conciencia, como ya se definía antiguamente, es la capacidad o la energía que nos permite conocer, comprender y saber. Para esta función, esta energía que las antiguas tradiciones llamaban una energía de luz o de sabiduría, la conciencia tiene como energías secundarias para ayudarla la mente, el cuerpo y los sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos encontrar una pequeña distinción entre lo que es la mente y lo que es la conciencia. En realidad, en el día a día nos podemos dar cuenta cuando estamos funcionando con la mente y cuando estamos funcionando con la conciencia. Generalmente, cuando funcionamos con la mente, estamos en ese proceso que llamamos de piloto automático. La mente, para ahorrar energía, utiliza proyecciones y modelos y lo que hace es que los repite a través de la memoria para que en situaciones semejantes el cuerpo dé respuesta a una serie de problemas con el mayor ahorro de energía. Pero esta forma de funcionar, que de alguna manera es efectiva y eficiente para el ahorro de energía y el funcionamiento en cosas triviales o cosas prácticas, mejor dicho, a nivel psicológico o a nivel de la relación psicológica entre los seres humanos, si se llega a un exceso de mente en la relación humana o a una disfunción de este proceso de la mente, pues al final lo que sucede es que nos estamos relacionando de una manera realmente automática y poco consciente. Y además, el registro que tiene la relación con la mente y con la consciencia es muy diferente, porque la consciencia tiene como particularidad que es, en esencia, una energía afectiva, es una energía creativa y es una energía de conocimiento más amplio. No es conceptual, es algo más allá que los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco durante el curso cómo funciona la mente, cómo funciona la conciencia, saber distinguir
un proceso de otro proceso e intentar trasladar nuestra vivencia o nuestro día a día de ese modo automático de la mente a un modo más consciente de vivir y de relacionarnos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco una introducción de lo que yo quería comentaros. Vamos a ver cómo apareció la conciencia en el ser humano, porque esto de alguna forma se ha ido conociendo en los nuevos investigaciones a través de los cerebros. Y entonces parece ser que la conciencia en el ser humano apareció, más que en el ser humano, en la vida de las especies, de las vidas de las especies, apareció hace 500 millones de años. Al principio, los seres vivos eran seres muy sencillos, muy simples, unicelulares, que tenían un sistema nervioso muy rudimentario, muy escaso. Entonces, fueron desarrollando un sistema nervioso que tenía que ver con la supervivencia, con esos pequeños procesos de vida que tenían los seres vivos. Conforme fueron evolucionando los seres vivos, pues se fue desarrollando un sistema nervioso mucho más complejo y fue apareciendo estructuras como el cerebro, el encéfalo, etc. Con los años, con la evolución, parece ser que ese sistema nervioso y esa estructura consciente que llamábamos conciencia primaria tuvo éxito evolutivo y apareció un progreso de los seres vivos en el cual apareció el ser humano. ¿Bien? El ser humano dentro de su cadena evolutiva a través de los homínidos, etcétera, etcétera, pero llegó un momento en que ese sistema nervioso se hizo muy complejo y en el cerebro fueron apareciendo capacidades o receptores que implicaban un mayor nivel de darse cuenta. Que en realidad eso es lo que significa la conciencia. La conciencia es algo en verdad muy sencillo, es simplemente darse cuenta de que algo está sucediendo. En realidad es darse cuenta de que alguien está ahí, que sabe lo que está sucediendo. Cosa que solo sucede en el ser humano y no en los animales. Por eso el ser humano tiene esa capacidad de la conciencia que se denomina conciencia humana o autoconsciencia. Es decir, el animal en realidad no sabe que él vive o existe. El ser humano sí que sabe, tiene esa conciencia de saber que existe o de existir. Entonces, ahí ya se produce esa diferencia de evolución de la conciencia entre los animales y el ser humano. El ser humano tiene esa autoconsciencia que le genera la capacidad, no solamente de saber que existe como tal ser humano, porque el animal no sabe que existe como animal, sabe que existe, pero no sabe definir su existencia como tal. El ser humano sí que sabe, existe esa realidad de yo existo. Ese yo existo, no sé muy bien lo que soy, pero lo que sí que sé es que estoy existiendo. En este momento estoy existiendo. Y eso es una capacidad que es solamente el ser humano, y eso es lo que llamamos consciencia. Bien, entonces, la diferencia entre la conciencia y la mente es que en realidad la mente está al servicio de la conciencia. Hay unos dichos de la sabiduría antigua que reflejan muy bien la necesidad de desarrollar la mente al servicio de la conciencia. Hay algo así parecido que dice que tu mente, una mente bien entrenada o bien adiestrada, siempre será un fiel amigo. Pero si la mente no está entrenada, será tu enemigo más temido, algo así, ¿no? Es decir, quiere decir que la mente, esa capacidad del sistema nervioso o el cerebro, que no esté entrenado a nivel de alguien que esté por encima de él, o es decir, o esa mente no tenga un señor, como también se decía antiguamente, esa mente que funciona con reflejo automático se puede convertir en realidad en un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo del ser humano y de la conciencia. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y es importante que lo entendamos, que podemos distinguir la mente como esos procesos, el órgano del sistema nervioso central y el cerebro, y tanto los contenidos como los procesos mentales por un lado, y luego por otro lado esa capacidad de ser consciente de la propia mente y de la propia vida. Porque en realidad la diferencia entre la mente y la conciencia es que la conciencia puede observar a la mente, pero la mente no puede hacerse consciente de la conciencia. Esto es un poco diferente. La mente es conceptual y la conciencia es no conceptual. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, entonces,
vamos a ver qué podemos conseguir a través de la meditación para realizar este proceso de desarrollo de la mente, en primer lugar, qué es eso de desarrollar la mente y luego qué es eso de la evolución de la conciencia. Bien, para desarrollar la mente, la meditación lo que hace es, de alguna forma, invertir un proceso por el cual la mente tiene en un primer estadio su contenido. Como hemos dicho, la mente surgió, el sistema nervioso y todos los procesos mentales surgieron para la supervivencia del ser humano. Por tanto, la mente está enfocado hacia el exterior. Su funcionamiento es hacia percibir el exterior, ¿vale? Por esta razón de proyectar modelos, hipótesis para poder sobrevivir. Entonces, la conciencia, de alguna forma, en un primer estadio en el ser humano, está identificado con la mente, porque cuando el ser humano está poco evolucionado, no sabe diferenciar entre la mente y la conciencia, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con ese nivel de supervivencia, pero con el tiempo nos damos cuenta de que la meditación nos permite también mirar hacia el interior, no solamente estar preocupados con el aspecto externo de la realidad, sino que podemos interiorizar, mirar hacia adentro, para darnos cuenta de ese proceso, de alguna forma que llamamos desidentificación, de que existe una diferencia entre la mente y la conciencia. Entonces, en un primer estadio, el hombre está muy identificado con la mente, con los contenidos mentales. El hombre piensa que son los pensamientos, que piensa que son las emociones y que son las sensaciones. Piensa que solamente es eso, ¿vale? Y eso es porque su perspectiva está mirada hacia afuera. No tiene un proceso natural de interiorización. Y eso es lo que conseguimos a través de la meditación. Y por otro lado, aparte de este proceso de identificación, ¿vale? La meditación lo que consigue es que podamos, de alguna manera, ir cambiando un poco la perspectiva de la realidad nuestra, ¿no? De nuestra propia vida interna y nuestra vida externa, ampliando ese círculo de percepción, ¿no? Cuando dejamos de identificarnos con los contenidos mentales, con los pensamientos, y abrimos esa perspectiva a un abanico más amplio de posibilidades, que es lo que nos da la conciencia, pues entonces tanto nuestra percepción de la vida como nuestra realidad cambia. Y esto es un poco, de alguna manera, lo que vamos a hacer a través de la meditación. En realidad, el desarrollo de la mente es más un desarrollo negativo que un desarrollo positivo, porque lo que hemos hecho con la mente es darle una serie de atribuciones y una serie de funciones que en realidad no le corresponden. Y ahora, de alguna forma, se las vamos a tener que quitar. En la antigua tradición se decía que vamos a limpiar, a purificar, llamaban purificar, pero en realidad lo que vamos a hacer es intentar limpiar lo que llamaban ellos el cristal de la mente, la lente. O sea, la metáfora es que en realidad la mente es como un cristal o la lente de un microscopio. Es una capacidad perceptiva, pero claro, si esa mente o esa lente está inestable, está dispersa y está sucia de alguna forma, pues entonces no puede percibir la realidad tal y como es. Entonces nosotros lo que hacemos en el primer proceso de la meditación es un poco desarrollar la mente, que en realidad es un limpiar o un estabilizar esa lente para que nos permita percibir las cosas como son. Como os hemos dicho, la conciencia es la energía que conoce, sabe y comprende y utiliza para esta finalidad la lente de la mente, el microscopio de la mente como nivel de percepción, y utiliza los sentidos porque es una forma de dar entrada a una serie de sensaciones, de pensamientos, emociones y estímulos, que es con los cuales él va a trabajar y es lo que realmente da la existencia, ¿no? Todo lo que son las sensaciones y la realidad que podemos percibir. Bueno, pues esto es un poco la explicación que quería dar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar a través de la meditación, de ese proceso de interiorización, de mirar hacia adentro, ver cómo está nuestra propia mente. Vamos a ver cómo la podemos de alguna forma purificar, que es más bien desacondicionar, desidentificar, limpiar y estabilizar. No podemos tener un microscopio que esté continuamente disperso y en movimiento. Vamos a intentar serenar la mente, aprender a serenar la mente, para que al serenarla y estabilizarla podamos tener una mayor claridad de percepción. Y ahí es cuando ya tenemos el foco estabilizado,
cuando entra la conciencia, la siguiente energía. En realidad, nosotros a través de la mente no comprendemos, la mente nos deja percibir, pero es la conciencia la que actúa para que nosotros podamos comprender, conocer y saber. Entonces es un poco la diferencia. Por eso, en realidad, la conciencia accede, ¿no? Nosotros no buscamos, no es que no la buscamos, es que cuando la lente está limpia, nosotros la energía vemos, es que no puede ser de otra forma, no vemos porque la lente de la mente está oscurecida, pero si nosotros abrimos la mente y dejamos el cristal limpio, no vamos a tener más remedio que ver, y entonces existe una capacidad innata de visión, de comprensión, que es la conciencia, que en realidad también hay un proceso de darse cuenta de que estamos funcionando en un registro diferente. Cuando eso se sucede, el que accede a esta comprensión se da cuenta que su registro de percepción no es como el antiguo, es un registro diferente. Hay algunos que hablan de la intuición, de la visión global, etcétera, o la visión holística. Hay un montón de formas de decir cómo actúa la conciencia, pero en realidad es un potencial infinito. En realidad nosotros somos semillas del universo y el universo es una multidimensionalidad infinita de posibilidades, de potencialidades, ya lo dice la física cuántica, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros podemos acceder a eso porque somos parte de eso. El problema es que nosotros no sabemos a través de la mente lo que somos realmente. Y cuando la mente se purifica o nos deja percibir lo que somos, aparece unas perspectivas maravillosas o intensas. Bueno, pues mira, yo, para acabar esto, antes de hacer la meditación, os voy a leer una poesía que mandó el otro día mi cuñado Paco, que está aquí presente, de una poeta muy, muy conocida, en un discurso que dijo Nelson Mandela. ¿Te acuerdas, Paco? Que lo pusiste el otro día. Lo voy a leer porque tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos diciendo. Dice, poema de Marianne Williamson, leído por Nelson Mandela en su discurso de investidura como presidente electo de Sudáfrica. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser tan brillante y talentoso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo, que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y de cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los miedos de los demás. Entonces, es un poco lo que quería comentaros, ¿no? Es decir, que en realidad somos verdaderamente conciencia, ese poder ilimitado del universo, y lo único que nos falta es acceder a lo que realmente ya somos. Y para eso tenemos que desarrollar la mente a nivel de aligerar todas esas cargas que tenemos ensuciando la lente de la percepción. Bueno, pues nada, ya he hecho una pequeña introducción, realmente más o menos era la idea, quizá me he alargado un poquito más, pero la idea es estar 20 o 25 minutos intentando de alguna forma entrar en el contexto actual de la meditación, y aprovecho solamente un minuto para decir que todas las tradiciones de la meditación de alguna forma se produjeron y se realizaron dentro de un contexto histórico. Es decir, en ese momento, hace 2000 años, hace 1000 años, hace 100 años, hace 200 años, todo el mensaje de la tradición de la espiritualidad o de la sabiduría perenne siempre en esencia ha sido el mismo. Lo que pasa es que ha estado contextualizado en las posibilidades tanto culturales como mentales que tenían los seres humanos. Conforme esto va, como decía al principio, estas personas también, a través de la percepción, hacían un modelo, una comprensión de la realidad, que en realidad era una proyección, ¿no? Muy acertada en muchos de ellos, porque realmente hoy la ciencia lo único que hace es constatar que lo que decían hace 2000 años es realmente cierto. Lo que pasa es que en el momento actual está la ciencia y la meditación y la psicología y la filosofía introduciendo nuevos factores
que la realidad nos ha enseñado para crear tanto modelos como paradigmas nuevos que se vayan añadiendo o vayan enriqueciendo todo ese contexto de la conciencia y de la meditación que hemos ido heredando de las tradiciones antiguas. O sea que en realidad lo que estamos es actualizándonos, que es lo que debemos hacer. No es que lo que se decía hace 2000 años no es cierto, sino que ahora lo vemos con ojos nuevos porque la realidad nos ha llevado a que esa percepción sea mejorada realmente, mejorada. Y eso lo tenemos que tener